Yo no quería desnudos, no los quería bajo ninguna circunstancia, porque me parece que muchas veces los desnudos se llevan a cabo para el disfrute de otras personas y no porque la película lo requiera. Tú has comentado que esta película es muy personal para ti. Ujú. Entonces, ese ángulo, ¿crees que facilita o hace el proceso de dirigir un largometraje más difícil? ¿Cómo fue en tu experiencia? Siento que lo puede hacer más fácil, pero no sé, es tan bonito también estar conectado emocionalmente con el material, porque entonces pues sí, el trabajo con actores, que es la parte que yo casi más disfruto, se vuelve pues muy disfrutable y muy profunda y eso pues me encanta. También creo que todas estas historias difíciles de digerir en la vida o que son dolorosas, también a la hora que las compartes y las de alguna forma te acompañas de alguien más para transitarlas, eso también las hace más fáciles de vivir o de asumir, ¿no? Entonces creo que es un proceso de alguna forma sanador. Ujú. No lo había pensado desde ese ángulo, pero sí es cierto, qué interesante. Y hablando justamente del elenco, digo, tienes a Natalia Sorian como tu protagonista y ella ya había hecho una historia que habla sobre maternidades y en esta película se toca también ese aspecto de una maternidad poco común, que no es tan convencional. ¿Qué hubo detrás de elegir a Natalia para el personaje y cómo fue la experiencia de dirigirla? Ella venía terminando una película, venía terminando Tormento, entonces venía físicamente muy cansada porque fue una película que le requirió mucho esfuerzo y creo que eso de alguna forma nos vino bien, porque Ujú. entonces como que hubo mucho acceso a sus emociones, el trabajo con Natalia yo creo que fue la parte que más disfruté de la película, la verdad, honestamente, sin hacer menos el trabajo con todos los demás, pero fue realmente hermoso, o sea, conocernos, no teníamos mucho tiempo, entonces fue un poco express, pero siento que las dos teníamos una disposición como de lanzarnos para que la película quedara lo mejor posible, entonces fue intenso, profundo y muy gratificante. Y ahorita que hablaste de Tormento, que entra en el género de terror, tu película también tiene ese roce con el género. ¿Cuáles fueron tus influencias para retratar eso en pantalla? Siento que el proceso de descubrirse a uno mismo es lo que más miedo nos da. O sea, podremos poner 800 monstruos afuera, pero el proceso de adentrarte en ti y entender quién eres y ver tus demonios y tus traumas y tus errores y todo eso, esa sí siento que es la parte a la que más miedo le tenemos. Entonces, en ese viaje que hacía el personaje finalmente hacia su interior, poco a poco se fue construyendo este tono más, que no es realmente de terror, pero que sí es un poco de thriller psicológico, ¿no? Como de qué me está pasando. Oye, y otro elemento que también siento que resalta mucho en la película es la paleta de colores y en especial el uso de esos colores en los vestuarios de los personajes. Pienso mucho en el morado que utiliza Sara constantemente o en el amarillo que está en las criaturas que ella está observando, las cortinas del cuarto, etcétera. ¿Qué hay detrás de esa construcción? Queríamos, bueno, pues sabíamos que la selva era verde, toda, Mm. ¿no? Que la estación tenía estos colores más neutros, por ser un espacio que es de la UNAM, tenía esos lugares más neutros. Queríamos un color que contrastara con el verde y un poco se fue decidiendo en en la representación que tenía cada personaje sí, cada personaje dentro de la historia y dentro de la selva, ¿no? Porque también la selva es un verde que envuelve todo casi permanentemente. Y qué bueno que mencionas esto de la selva porque sí, fíjate que en la película se siente como un personaje más. Yo creo que era el entorno adecuado para contar la historia. ¿Cómo encontraron esa locación y cómo fue trabajar allá? Yo no conocía los Tuxtlas, no conocía ni Catemaco, pero entonces escribí el guión y dije, bueno, pues a ver, fui a buscar en Catemaco y eventualmente me enteré que existía el espacio de la UNAM. La UNAM, la verdad es que nos ayudó muchísimo y eso facilitó muchísimo el rodaje. Las piezas se fueron armando así poco a poco, o sea, apareció la selva, apareció la Ujú, locación y ujú, pues todo era así como ujú. de, sí, sí, aquí. Y dando el brinco un poco hacia algo menos sombrío, la escena íntima entre Sara e Inés, siento que desborda mucha ternura.
pero hacer algo así pues está complicado. Entonces, ¿cómo es este trabajo de coordinar esta intimidad con los actores para que se siente espontánea, pero aún así cuidada y lograr mostrar todo eso en pantalla? Eh, hablamos un montón en esa escena. Un amigo mío que leyó el guión hace tiempo me dijo que a él le parecía que la ternura era algo muy importante en la película. Y yo estuve de acuerdo con él. Y la verdad es que la relación entre Natalia y Daniela, que son Inés y Sara, siempre fue muy buena. Y para hacer esa escena hablamos tanto sobre la mirada masculina, ¿no? Sobre Mm, cómo se representan siempre las escenas de sexo o de acercamiento ya sea entre mujeres o entre mujeres y ujú, hombres, ¿no? Porque incluso muchas de las mujeres, de escenas de mujeres, donde son dos mujeres, están representadas desde lo que los hombres desean ver y no ujú. desde la experiencia de dos mujeres encontrándose. Y entonces hablamos, yo no quería desnudos, no los quería bajo ninguna circunstancia, porque me parece que muchas veces los desnudos se llevan a cabo para el disfrute de otras personas y no porque la película lo requiera. Y me Ujú, parecía que lo más importante de esa escena era el momento en el que ellas finalmente se atrevían a tocarse. Entonces, ujú. que era importante quedarnos pues como con el principio, ¿no? Como con los primeros movimientos. Y siento que era importante retratar eso, ¿no? Que las escenas o sea, que los encuentros sexuales están llenos de risas y de hasta momentos incómodos y de ternura y de juego y que no son exclusivamente esta cosa que vemos retratada una y otra vez, ¿no? Y Natalia y Natalia y Daniela estuvieron totalmente de acuerdo y fue como eso, fue más como un juego. Y ellas ya para ese momento se tenían mucho cariño y creo que eso también ayudó. Y por último, me gustaría que me platicaras un poco acerca de la construcción de Sara, porque hallo fascinante que su profesión tenga que ver con hacer observación de cosas, mientras que al mismo tiempo la observación interna está bloqueada y cómo se hace ese descubrimiento personal a través de su chamba, de su labor. Claro, o sea, el momento en el que ella deja de mirar cosas así miniatura y tiene que empezar a abrir su mirada en este lugar como tan envolvente, que a su vez empieza a comunicarse con ella, ¿no? Y esa es la finalidad del búho, que aunque Inés se burla de eso, es una especie ¿no? Pues el búho sí la obliga y la lleva, no la obliga, pues, pero la invita, ¿no? A hacer el viaje interior. Y siento que la selva es un lugar que, que era perfecto porque no te da muchas opciones, o sea, te inunda de una cosa en la que ya Sara no, y al su chamba no estar presente, o sea, la de ella, de la ciudad, sino tener que dedicarse a algo que es como, pues, empacar cosas, que no requiere como de concentración, empieza ella a tenerse que concentrar en lo que le está pasando y en ella misma, ¿no? Y entonces la selva empieza a hacer que estas cosas broten en ella y siento que más que ella tome la decisión, aunque sí la toma, pues, pero no le deja mucha opción, ¿no? O sea, la selva de alguna forma la empuja a tener que hacer ese tránsito.